Muy buenos días a todos. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy, 3 de enero, comenzando un nuevo año, quizás con algunos corre-corres, pero bueno, el Señor es fiel y esperamos siempre en Él. Entonces, primeramente, vamos a orar, poner este tiempo del Señor en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te quiero dar gracias, Señor, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. Padre, que podamos hoy alabarte y glorificarte con honor, Señor. Pongo en tus manos este día, este servicio, para que busquemos de ti, de tu presencia, para escucharte tu palabra, para poder alabar, cantar y honrarte a ti, Padre Celestial. Pongo en tus manos la vida de mi familia, de mi hermana, de mis papás, y que se haga tu voluntad, Señor. Gracias en este tiempo porque estamos aquí, delante de tu presencia, y podemos servirte a ti. Pongo en tus manos la dirección, la predicación, Señor, por las personas que ahorita se encuentran en camino, Señor, para que los guardes, las bendigas y permitas que puedan estar acá prontas para escuchar tu palabra, Señor. He orado en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Para comenzar, quisiera que fuéramos al libro de Salmos, capítulo 65, versículo 1 al 13. Listo. La palabra de Dios dice en el Salmo 65:1: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Versículo 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Versículo 10. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Las ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Versículo 11. Comenzando hoy un nuevo año en el servicio del Señor. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y de los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Quisiera que se pusieran en pie y vamos a comenzar alabando a nuestro Señor. Les pido que estén pensando en lo que se canta, no cantar por cantar, sino poner nuestro corazón y nuestro pensamiento en estas alabanzas que hoy vamos a entonar. Comenzamos con Tú habitas.
El Señor es grande, maravilloso y Él es altísimo. En Salmo 66, la palabra de Dios dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió al mar en seco, allí con él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con la siguiente canción que se llama Canta al Señor. Toda mi vida quiero exaltar.
Amén. Pueden sentarse y nos preparamos para el tiempo de la Cena del Señor. Les pido por favor que en sus Biblias busquen Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. La palabra de Dios dice, versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. El pan y el vino no perdonan y no limpian de pecados. El que limpia, el que sana, el que restaura es el Señor Jesucristo. Por eso les pido que por favor se pongan en pie y por favor repartimos la cena. Si tú eres nuevo, si no conoces el significado de qué es la cena del Señor, te ruego y te pido que no la tomes. Nos esperamos unos a otros, por favor. Ahora les voy a pedir por favor que inclinen su rostro y tomen un tiempo para ponerse a cuentas con el Señor, recordando cuán amor y cuán grande fue el sacrificio al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Piensa en cuando estábamos extraviados, cuando estábamos perdidos y el Señor nos llamó con lazos de amor. Por eso te pido que tomes un momento y escuches mientras tanto esta canción. No sabe agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte amor.
porque tú has sido bueno, has sido fiel, permitiste por medio de tu Hijo Jesucristo tuviéramos salvación. No nos lo merecíamos, no es por lo bueno que puedo llegar a ser, no son por mis obras, Señor, sino fue por tu gracia y por tu amor infinito, mi Señor. Gracias porque podemos estar ahora delante de tu presencia y cuando tú nos llames podremos estar contigo, junto a ti, mi Señor. Y tú nos regalaste esa vida eterna que no merecíamos, mi Señor. Gracias por que nos permites ahora estar en tu presencia y rogamos y te pedimos que siempre podamos recordar a ti como tú, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda gloria, honra y alabanza sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar la cena del Señor. Podemos tomar asiento. Ahora les pido que dispongamos nuestros corazones y nuestras mentes a escuchar la palabra del Señor. Esta vez el predicador Orlando Bueno quería estar hoy con nosotros presencialmente, pero pues tuvo unas dificultades y la predicación se va a proyectar. ¿Listo? Entonces, para que estemos atentos a escuchar su palabra, tener nuestra Biblia en la mano, dado que como se va a proyectar, pues no se van a poder ver los versículos. Entonces, si no tienen una Biblia, pueden levantar la mano y aquí Lucho nos va a colaborar por cualquier cosa con una de ellas, ¿vale? Entonces, pongamos este tiempo para preparar nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar la palabra del Señor. Amado Dios y Señor, te pido, Padre Celestial, para que tú seas ayudándonos a tener oídos prestos a escuchar tu palabra, que todo lo que se diga hoy quede en nuestros corazones, pero que no solamente sea el escuchar, sino también el poder poner en práctica todo aquello que tú nos quieres mostrar para hoy, Señor. Ruego y te pido por cada una de las personas que se encuentran aquí, para que con estas, que es tu palabra, Señor, podamos seguir adelante y con ánimo y con ganas de seguir esforzándonos y proclamando tu nombre, mi Señor. He orado en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Un privilegio poder compartir hoy la palabra de Dios. Quisiera que estuviéramos mirando el libro de Eclesiastés en esta oportunidad. El libro de Eclesiastés es un libro de 12 capítulos y entonces vamos a estar mirando algunas cosas, unas pocas cosas en estos minutos y pidiendo a Dios nos enseñe qué es lo importante. Bueno, el contenido de la enseñanza en esta oportunidad es una introducción al libro y ahí voy a compartir generalidades del libro. Luego la parte A es el bosquejo del libro y el bosquejo tiene 2 puntos. Las doctrinas en el libro de Eclesiastés, las doctrinas más importantes y el propósito del libro. En la parte B vamos a mirar como el cuerpo de la enseñanza tiene tres puntos. El primero, lo que vio; el segundo, lo que supo; y el tercero, lo que recibió. Y para terminar, la parte C la he titulado por encima del sol. Bien, entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios nos enseñe en este ratico, que su palabra misma nos hable y que por su Espíritu Santo lo podamos oír en esta oportunidad. Padre, te damos gracias por traernos a ti de nuevo, por poder disponernos para escucharte, para saber qué nos quieres decir en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como les dije, vamos a arrancar con la introducción. El libro de Eclesiastés tiene 12 capítulos y voy a dar algunas generalidades del libro.
el libro es presentado como un diario, ¿bien? Un diario escrito por un rey viejo, que ya iba a morir. Y la verdad, si no se sabe leer el libro, entonces uno entra en problemas, ¿ya? Pero el propósito es leerlo e interpretarlo apropiadamente. Y gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo de Dios para enseñarnos desde su palabra. Pero el libro de Eclesiastés tiene esa característica, ¿sí? Es un libro único en toda la palabra de Dios, porque hay cosas que están escritas allí que no son ciertas, ¿sí? Otras que son medio ciertas y otras que son muy ciertas, pero hay algo más allá del libro, en la revelación, y es lo que vamos a estar mirando en este espacio. El libro también muestra cómo la razón humana, cómo el hombre desde su propia percepción ve la vida. El libro parece contradecir el resto de la Biblia, algunas cosas de la Biblia, pero como les digo, no es el propósito. Hay que leerlo, hay que meditar en él y hay que interpretarlo bien para no llegar a pensar que es que contradice el resto de la palabra de Dios. Fue que Dios quiso que el autor humano del libro de Eclesiastés, ¿sí?, escribiera desde su razón, desde su percepción, todas estas cosas para enseñarnos. Eclesiastés es el pastor maestro enseñando a través del autor humano. Ahora, ¿quién escribió Eclesiastés? Pues la mayoría creemos que fue Salomón. Pero hay quienes piensan que no fue Salomón. En últimas, lo importante es recordar que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿sí?, para tocar nuestro corazón, allí en la parte más profunda, ¿sí?, para meterse en nuestras vidas. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Les decía entonces que sin importar mucho quién es el autor humano, es hoy reconocer que Dios es el autor. Y Dios se presenta en Eclesiastés como el pastor maestro, como el pastor que nos enseña y que nos quiere seguir enseñando. El libro se lee en 30 minutos, tiene 12 capítulos, tiene 222 versículos, ¿sí? En el libro aparece la palabra Dios como unas 40 veces, ¿ya? Y la palabra Dios que usa el autor es Elohim, que es todopoderoso creador. El todopoderoso creador se menciona 40 veces. Y hay una frase corta en el libro, ¿sí?, que se repite casi 30 veces, y es debajo del sol. La mayor parte del libro está escrito como con la sabiduría humana y como seres humanos vemos la vida debajo del sol. Vamos a mirar el bosquejo, ¿bien? El bosquejo del libro, de esos 12 capítulos. Es fácil. El libro se puede dividir en dos partes. Los primeros 6 capítulos y los últimos 6 capítulos. O sea, del capítulo 1 al capítulo 6, el autor humano nos dice que nada sirve. Nada sirve. Y luego del capítulo 7 al capítulo 12 dice que algo sirve en la vida. Algo sirve. Entonces vemos cómo en el capítulo 1 al 6 dice que las ideas humanas no sirven, que el estudiar mucho no sirve, que la investigación no sirve, que el placer no aporta, finalmente la fama no sirve, el poder, los ciclos de la vida humana tampoco sirven, la religión, la política,
las amistades, la vida social, las riquezas, el acumular cosas. O sea, esos primeros 6 capítulos están llenos de frustración, llenos de fracaso. El autor humano está diciendo que todo es vanidad, ¿sí? La palabra vanidad es la palabra Hebel, Hebel con H en hebreo y con B de burro, Hebel. O sea que toda la vida es Hebel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el libro, en sus primeros 6 capítulos, está cargado de Hebel, de que todo es vanidad, de que por más que vivamos años y comamos bien y tengamos buenos amigos y viajemos por el mundo y tengamos dinero, este rey viejo dice que todo es vanidad, que todo es Hebel. Luego del capítulo 7 al capítulo 12, esa parte del libro es como que el rey viejo ahora no está tan frustrado, ¿sí? No ve la vida humana tan Hebel, tan vanidad, ¿sí? Sino que investiga, como que se pone a indagar, a ver si hay algo que sirva. Y del capítulo 7 al capítulo 12 dice, no es tan vanidad la vida. Hay algo que sí sirve. Y entonces por eso habla y contrasta lo bueno de lo mejor. Habla de la sabiduría humana, pero una sabiduría mayor. Habla del disfrute, de que sí se puede disfrutar la vida. Destaca al sabio entre los necios, cosa que no hace en los primeros capítulos, ¿cierto? Del capítulo 1 al 6 dice que el sabio y el necio son igual. Pero ya aquí del capítulo 7 al 12 dice no, el sabio le lleva ventaja al necio, ¿ya? Y no son iguales, ¿sí? La vida del sabio es distinta a la vida del necio. En el capítulo 11 habla de la importancia de esparcir, ¿sí?, lo bueno en esta tierra. O sea, de si vivimos los años que vivamos, tratemos de influenciar a otros para las cosas buenas, con la ayuda de Dios. Esa es como la presentación de todo el libro. Como les dije, esta parte del bosquejo de Eclesiastés también tiene 2 secciones: las doctrinas más importantes, más sobresalientes del libro, y el propósito de Dios con este libro para Israel y para las naciones, porque Eclesiastés es un libro para Israel primeramente, pero Dios lo dejó en su palabra para todas las naciones, o sea, para todas las gentes donde quiera que estemos, en cualquier época que vivamos, está este libro. Las doctrinas, ¿cuáles son las doctrinas tal vez más sobresalientes del libro de Eclesiastés? Para que las recordemos, ¿sí? Por P, ¿sí? Fácil, por la palabra P. Son 2 doctrinas. Una, el pecado del hombre. Cuando hablamos del pecado, es como el hombre somos, por naturaleza somos corrompidos, somos malos, somos pecadores, por naturaleza. Esa es la primera doctrina, que el hombre es pecador. Y la segunda doctrina más importante del libro es el proyecto, por P, el proyecto de Dios. O sea, con todo y que somos pecadores, Dios tiene un proyecto. Y Dios tiene un proyecto contigo y conmigo. A pesar de nuestro pecado, Dios tiene un proyecto, ¿sí? A pesar de nuestro pecado. Y en el proyecto de Dios estamos incluidos nosotros. Y eso es lo maravilloso. Y esas son buenas noticias desde el libro de Eclesiastés, que a pesar de nuestro pecado, Dios tiene un proyecto con nosotros y quiere llevar a cabo ese proyecto contigo, conmigo y con cada persona que se disponga para él. Y el propósito del libro, ¿cuál es el propósito del libro? Que no podemos tener satisfacción en esta vida sin Dios. O sea, sin Dios no hay satisfacción, ¿sí? El único que le da satisfacción, propósito, sentido a la vida es Dios. Y cuando Dios llega a ser parte
en nuestras vidas, todo cambia. Y lo otro es que el corazón nuestro debe ser vaciado para poder ser llenado. Si nuestro corazón no se desocupa, ¿sí?, entonces no se puede llenar con las cosas que Dios quiere llenar nuestro corazón. Pero para eso necesitamos que Él mismo lo vacíe, que Él mismo lo limpie, que Él mismo lo desocupe, para que Él mismo ponga entonces en nosotros lo suyo y nuestro corazón pueda ser llenado de lo de Dios, de sus propósitos, de sus planes. Muy bien, vamos a orar aquí otra vez. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque estamos aprendiendo algo. Y oramos, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando. Gracias por ser el pastor maestro en este libro, más allá del escritor humano. En el nombre de Jesús, amén. Hemos visto hasta ahora entonces, desde el libro de Eclesiastés, algunas generalidades, ¿recuerdan? Del libro. El libro, por cierto, toma 30 minutos para leer el libro. Si nunca has leído Eclesiastés, 30 minutos, 12 capítulos, 222 versículos. La palabra de Dios aparece 40 veces. El todopoderoso creador. Las doctrinas, el pecado del hombre, pero a la vez el proyecto de Dios, el propósito. Sin Dios no hay satisfacción, y si no vaciamos nuestro corazón, Dios no lo puede llenar. Vamos a mirar el desarrollo. Hay 3 partes que quiero compartir en el desarrollo. El mal que vio el autor del libro, que como he dicho, pudo ser Salomón, muy seguramente fue Salomón. Salomón fue un rey en Israel y ya viejo, ya al final de sus días escribe este libro. Entonces él está cargado de mucha vida, de mucha experiencia, de mucha frustración también. Recordemos que Salomón tuvo su corazón dividido. Amó a Dios, pero amó a las mujeres y a muchas mujeres a la vez. Entonces no la pasó bien. Pero al final de su vida, él se aproxima. Vemos cómo aborda las cosas de Dios de una manera diferente. Entonces, recordemos que los primeros 6 capítulos de Eclesiastés, la tesis es: nada sirve. Y los capítulos 7 al 12, la tesis es: algo sirve, algo sirve. Así pues, tomé el capítulo 6 y el capítulo 7. El 6, que es el final de la primera parte, y el 7, que es el comienzo de la segunda parte, para ver cómo el rey Salomón dice el mal que vio. Luego también habla de lo mejor que supo. Y al final, en el tercer asunto del desarrollo, es el consejo que recibió. El mal que vio. ¿Qué males vio Salomón durante toda su vida? Tal vez hasta sus 80, 90 años, no sabemos, pero ¿qué males vio? En el capítulo 6, versículos 1 al 3, vio que se podían tener riquezas, buena fama y no disfrutar nada. Capítulo 6, versículo 3, que se puede vivir muchos años y tener muchos hijos y no pasarla bien. Capítulo 6, versículo 4, que al final el ser humano termina en las tinieblas y olvidado por la sombra de la oscuridad. En el capítulo 6, versículo 6, dice: con todo, como y cuanto vivamos, todos vamos a morir. Todos los seres humanos terminamos, nuestros cuerpos terminan pues muertos, ¿no? Y ese fueron algunos males que
que Salomón vio. Capítulo 6, versículo 7, que todo el producto del trabajo, todo lo que trabajamos, nos lo comemos. Todo termina como en comida. Mucho de lo que ganamos, nos lo comemos. Capítulo 6, versículo 8, dice también, pues que no ve diferencia entre el sabio y el necio, y entre el pobre y la gente que tiene plata, ¿no? Como que no ve diferencia. O sea, eso son algunos males que Salomón vio. Desde la razón humana debajo del sol. Así ve la vida, así vio la vida Salomón. Lo mejor que supo, la segunda parte, lo mejor que supo. Y capítulo 7, versículo 1, que la buena fama es mejor que un perfume costoso. Eso fueron cosas que dice, hay cosas mejores. Y es mejor tener buena fama, ser bien conocido, que tener un perfume fino. Es mejor el día del funeral que el día del nacimiento. Imagínense, para Salomón, desde la razón humana. Es mejor, hay veces el dolor en el corazón. Hay veces el dolor en el corazón es mejor que la risa alocada, ¿sí? Que la risa del alma. Dice que cuando uno tiene dolor, ese dolor algunas veces nos termina reparando, sanando el alma. Todo eso está en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 2, capítulo 7, versículo 3, lo que he mencionado. En el capítulo 7, versículo 5, dice que es mejor la reprensión del sabio, ¿sí?, que la canción del necio. Hay veces, si una persona sabia viene y le dice algo a uno que le duele, que lo deja como avergonzado, es mejor eso que una canción boba, una canción ahí que habla bobadas, ¿sí? Capítulo 7, versículo 8, que es mejor el comienzo de un negocio, ¿sí?, el inicio de un negocio, que cómo termina el negocio, que el fin de un negocio. Todo eso dice Salomón, como un resumen de su vida, entre lo bueno y lo mejor. Otra cosa, capítulo 7, versículo 8 dice que es mejor el sufrido de espíritu, la persona que vive quebrantada toda la vida, que el orgulloso, que el altivo de corazón, de espíritu. Dice, es mejor el quebrantado toda la vida que el que se las creyó toda la vida. Entonces hemos visto el mal que vio, lo mejor que supo, pero también vamos a ver en el capítulo 7 lo que recibió, lo que Salomón fue recibiendo. Él fue recibiendo el consejo de Dios. Y entre el consejo que recibió, los consejos de Dios que recibió, es que la sabiduría que Dios da es mejor que el mucho estudio, que los muchos títulos y que el mucho dinero. Otro consejo que empezó a recibir al final de sus días es que es mejor el momento de la prueba, que hay veces el momento del bienestar. No obstante, que cuando la pasemos bien, cuando todo esté bien, que lo disfrutemos, pero que cuando venga la prueba no digamos cosas con rapidez, que lo consideremos, que lo pensemos, porque Dios hizo el día del bien, como también Dios preparó el día de la adversidad.
otros consejos que nos da Dios a través de este escritor humano es que debemos aprender a vivir con equilibrio, sin excesos, ¿sí? Con equilibrio, sin exageración. Otro consejo, que no lo oigamos todo. Hay veces queremos oír todo lo que la gente dice. ¿No le ha parecido qué dijo de mí, con quién habló de mí? Que es mejor no investigar tanto. No investigar tanto lo que dicen de uno, ni quién habló mal de uno, porque nosotros también hemos hablado de otros mal también. Entonces, y no sea que de pronto nos encontremos sabiendo que una persona que me ama tanto, que me dice que me ama tanto, ha hablado mal de mí. Entonces por eso es mejor no escuchar mucho, no investigar mucho, no indagar mucho, no ponernos a eso. Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos? Todo lo aprendido, ¿no? Todo lo que Dios nos está enseñando desde el libro de Eclesiastés. Y la parte C y final la he titulado Por encima del sol. Ese es el gran asunto en el libro de Eclesiastés. Es que nosotros como hijos, como hijas de Dios, podamos vivir esta vida debajo del sol, por encima del sol. ¿Sí? ¿Cómo podemos vivir estando debajo del sol, por encima del sol? ¿Cómo eso es posible? Primero, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador. Solo hasta cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador es que vamos a tener en nosotros, ¿sí?, el conocimiento, la sabiduría y el poder de Dios. Eso dicen en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dicen que el Señor Jesucristo es el conocimiento, la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, para no caer en esa actitud bipolar, porque ese es el problema de Salomón. Salomón fue bipolar, eso es lo que yo creo, al leer la palabra de Dios, ¿sí? Al leer cómo lo inspiró el Espíritu Santo y cómo le permitió registrar estas cosas. Es para enseñarnos. Recordemos que en Eclesiastés es el pastor maestro enseñándonos, y Dios es nuestro pastor y maestro, y nos quiere enseñar que no debemos caer en la bipolaridad de decir que todo es vanidad, que nada sirve, o de decir que algo en mis fuerzas va a servir. No, son posiciones muy enfermas, muy enfermas espiritualmente. Decir que la vida no sirve para nada, o decir que algo que yo hice aquí en la tierra en mis fuerzas servirá para algo. Esas dos posturas, ¿sí?, esas dos posiciones no sirven, no son correctas, no son apropiadas, no son saludables. Pero aquí está el regalo de Dios desde su palabra, desde el libro de Eclesiastés. Y el regalo de Dios es, ¿saben qué? Que cuando aceptamos al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús es nuestro Salvador, ahora tenemos el conocimiento, el poder y la sabiduría de Dios. Ahora sí, la vida tiene sentido. Ahora sí, esta vida tiene propósito. Ahora sí, no podemos caer entonces en decir que todo es Hebel, que todo es vanidad. No todo es Hebel, no todo es vanidad. El Señor Jesucristo en nosotros nos permite, nos ayuda a vivir de una manera trascendente. Y saber que aunque sí, al final vamos a morir, y al final la plata se acaba, y la salud se acaba, y los amigos se acaban, y el tiempo se acaba, y todo eso, sin embargo, es una bendición esta vida. Esta vida es un regalo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para probar, para experimentar el proyecto de Dios. Recordemos que a pesar de nuestro pecado, Dios tiene un proyecto con nosotros y quiere llevar a cabo ese proyecto.
estar en esta vida debajo del sol es poder caminar el proyecto de Dios, es poder vivir en el proyecto de Dios, es poder disfrutar el proyecto de Dios, es poder ver cómo Dios le da sentido, le da propósito, le da significado a nuestra vida. ¿Cómo les parece? Esa es una buena noticia. Dios, en su gracia, en su misericordia, es el único que puede transformar nuestra razón. Y cuando comparto esta parte, la parte C de esta enseñanza, que tiene que ver con por encima del sol, por encima del sol quiere decir que Dios tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar. Y Salomón, al final de sus días, al final de su vida, por la gracia de Dios, fue transformado en su manera de pensar. Pero no sé, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Porque el libro de Eclesiastés presenta la vida del ser humano como un ciclo, como ciclos. ¿Sí? Bebé, luego un niño, luego un adolescente, luego un joven, luego un adulto, luego una persona mayor, viejo y anciano. ¿En qué etapa estás de tu vida? Nunca es tarde, nunca será tarde para permitirle a Dios transformar nuestra manera de pensar. Necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y Dios lo quiere hacer por su Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos transforma. Y la palabra de Dios todos los días nos cambia, nos renueva. Y entonces podemos empezar a caminar el proyecto de Dios. A caminar con los planes de Dios. Quiero que leamos para terminar algunos pasajes en el libro de Eclesiastés de cómo Dios cambió, transformó, ¿sí?, la manera de pensar de Salomón. Y al final de sus días dejó de ser bipolar. Y no murió frustrado. Yo creo que no murió frustrado. Yo creo que Dios le permitió a Salomón decir, la vida sí tenía sentido, sí tenía propósito. Vamos a mirar, capítulo 6. Versículo 10, parte B, dice esto: y sabemos que el hombre no puede contender con aquel aquí está con A mayúscula, con aquel que es más poderoso que él. ¿Ya fuimos vencidos por Dios o todavía no? ¿Ya reconocemos que Dios es más poderoso que yo? Ese es el comienzo de poder vivir con propósito. Yo he dicho que para vivir más que vencedores necesitamos ser vencidos. Si no somos vencidos por Dios, no vamos a vivir más que vencedores. Bonito pasaje. Está escrito, inspirado por Dios, desde la pluma del rey Salomón. Sabemos que el hombre, entonces, no puede contender, no puede pelear con aquel que es más poderoso que él. Yo ya no peleo con Dios. Yo no quiero pelear con Dios. Yo sé que si peleo con Dios pierdo. No peleemos con Dios. Démosle a Él el lugar que Él merece. ¿Sí? Y sabemos que Él nos quiere ganar para nuestro bienestar. Versículo 12 del mismo capítulo 6 dice al final: porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién enseñará al hombre qué será después del hombre debajo del sol? Y la respuesta esta es una pregunta retórica, o sea, tiene una respuesta obvia en la palabra de Dios. ¿Quién le puede enseñar al hombre, al ser humano, qué será después de él debajo del sol? Pues Dios es el que nos enseña estas cosas. Y Dios nos quiere enseñar estas cosas, que más allá de nuestra vida debajo del sol,
hay algo, ¿sí? Y está la vida eterna, está la dicha de poder pasar a disfrutar de su manjar, de su palacio, de sus riquezas por la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Y esas verdades las enseña Dios a su hijo y a su hija. Vamos a mirar capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14, parte B. También la segunda parte del versículo 14. Dios hizo el bien, el día del bien, para disfrutar lo bien. Y Dios también hay veces nos da adversidad para que consideremos, o sea, para que aprendamos. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada halle después de él. El propósito de Dios con los días felices, ¿sí? Y con los días tristes, es que no hallemos nada después de Dios. Y eso lo podemos experimentar aquí también. Es en el momento más feliz, saber que ni siquiera el día más feliz lo produce una experiencia humana, sino es Dios. Y el día más triste, está por encima de mi tristeza, también está Dios. Después de lo mejor o después de lo peor, siempre está Dios. Versículo 18, parte B también dice, porque aquel, capítulo 7, versículo 18, miren esto, porque aquel que a Dios teme, todo le saldrá bien, todo le saldrá bien. Ahora, ¿a quién de nosotros aquí quiere que todo le salga mal? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie. A todos nosotros queremos que todo nos salga bien. Y aquí está este versículo, que si tememos a Dios, si le tememos, todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien si tememos a Dios. Si le damos el honor reverente. Temor a Dios es darle el honor reverente. Y capítulo 12, ya al final del libro, capítulo 12, el último capítulo de Eclesiastés, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, ¿sí? Y digas en tu vejez, me tiré toda la vida, la desperdicié toda mi vida. Dios dice al que es joven, a los que son jóvenes, a los que son adolescentes, a los que son niños, a los que todavía no han desperdiciado su vida, a los que todavía no han hecho con su vida lo que sí quieren. Dios dice que nos acordemos de Él. Acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las iglesias o congregaciones dadas por un pastor. De pronto cuando oímos un sermón, algo nos incomoda, algo como que no queremos escuchar. Pero las palabras de Dios, aunque nos incomoden, esa incomodidad es para nuestro bienestar. Versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Todos un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios, todos los seres humanos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo y los que no han aceptado al Señor Jesucristo. La Biblia dice que todos vamos a tener que vernos con Dios al final de la carrera y vamos a ser juzgados por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Así pues que por eso no podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. No, por favor. Y si hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, menos. ¿Cómo es que soy un hijo o una hija de Dios y vivo como quiero? No se vale. Y dejé el último versículo, que es el 13,
para leerlo y decir que este es el versículo principal del libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el fin del hombre. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de estos versículos que leímos? Estas verdades y las verdades de Dios cambian nuestra manera de pensar. La razón humana sí puede ser transformada. La razón humana sí puede ser renovada. Cuando Dios nos transforma, ¿sabe qué pasa? Dejamos de pelear con Dios. Nos dejamos enseñar de Dios. Entendemos que sin Dios mi vida no tiene sentido. La palabra Hebel en Eclesiastés, que es vanidad de vanidades, significa correr detrás del viento. ¿Quién quiere correr detrás del viento? ¿Quién? Es como sin sentido. Eso es, la vida sin Dios, sin Cristo, es como correr detrás del viento. Nunca vamos a alcanzar el viento y nos vamos a pasar todos los años corriendo detrás de un viento. La palabra Hebel también viene de la palabra aliento, suspiro, algo muy pasajero. Cuando nosotros suspiramos, ¿cuánto duramos suspirando? Un segundo. Y así es la vida, sin Dios y sin Cristo. Por más que vivamos 80, 90 años, sin Cristo habrá sido un suspiro sin sentido. Habremos perdido nuestra vida aquí y nuestra eternidad con Él. La razón humana transformada, entonces nos empieza a ir bien en la vida. Nos empieza a ir bien en la vida. Y en eso estoy seguro, porque la Biblia lo enseña y lo acabamos de leer. Que el que teme a Dios le va bien en todo. El que teme a Dios le va bien en todo. Una razón transformada, una cabeza transformada por Dios, atiende las palabras del pastor maestro. Pues quería compartir esto. Espero que haya sido útil. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que hemos aprendido, por enseñarnos que, oh Dios, no podemos y tú no quieres que hablemos o pensemos de manera bipolar. Como decir que la vida humana todo es vanidad, o como decir que algo que hicimos en nuestras fuerzas va a servir, porque ni lo uno ni lo otro es completamente cierto. Pero lo que sí es cierto es que tú, oh Dios, todopoderoso, creador, todopoderoso Señor, le da sentido a nuestra vida. Y gracias, porque seguramente muchos de nosotros ya somos tus hijos y tus hijas. Y gracias que por tu Espíritu Santo ahora sí podemos vivir con propósito. Y gracias que nuestros propósitos no son más que tu proyecto en nuestras vidas. Padre, te alabamos por haberle dado sentido a nuestra vida a través del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que es tu conocimiento, que es tu sabiduría, que es tu poder en nosotros. Y gracias que ahora sí podemos disfrutar de las cosas de la vida, que serán pasajeras, pero ahora sí las podemos disfrutar porque vienen de tu mano. Ahora sí podemos ver que cosas que hacemos y vivamos en esta vida van a trascender, van a tener sentido por toda la eternidad. Gracias que tu proyecto, a pesar de nuestro pecado, oh Dios, es ahora nuestra razón de ser. Gracias por transformar nuestra manera de pensar. Gracias por sacarnos de la angustia existencial. Gracias por sanar nuestras emociones y nuestros sentimientos heridos. Gracias, Dios, por animarnos a pesar de vivir debajo del sol, y a pesar que debajo del sol algunas veces tenemos días difíciles de adversidad, de prueba, de malas noticias.
pero gracias que tú estás por encima de las malas noticias y aún por encima del mejor placer. Hemos aprendido en este ratico, Señor, que tú tienes la razón, que tú sí eres verdad, que tú sí eres real. Y ponemos delante de ti nuestros días, los días, la semana, los meses, los años que vamos a vivir. Y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos metas en tu proyecto y en tus proyectos, en tus planes. Queremos caminar en ellos, queremos disfrutarlos, queremos hacerlos, queremos vivirlos. Y gracias Dios por hacerlo posible, más allá de nuestra razón, más allá de nuestra filosofía, más allá de nuestras ideas. Tú tienes la razón. Te alabamos y te bendecimos, porque contigo y con el Señor Jesucristo, nuestra vida nunca más será Hebel, nunca más será vanidad de vanidades. Ahora nuestra vida, oh Dios, tiene sentido y te damos gracias, porque nuestra vida ahora en Cristo es una bendición, es un regalo, es una gran oportunidad para aprovecharla al máximo, como solo tú nos vas a poder ayudar a hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Chao. Por haber escuchado la palabra del Señor. Qué bueno es saber de que la vida de nosotros tiene sentido. Cuando no lo conocíamos a Él estábamos perdidos. Y qué bueno, y que debemos alegrarnos de que conocemos del Señor y tenemos un fin y un propósito para rendir culto y también para poder servirle a Él. Lo que decía Orlando en Eclesiastés 13, creo que es como lo que debemos tener presente y que nos quede en cada nuestra mente, que es el fin de todo el discurso, en este caso de la predicación oído, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Amén. Ahora damos paso para otra manera de alabar al Señor, que es con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por eso les pido el favor de que se ubiquen en la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 7. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 7. La palabra de Dios dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dar el diezmo es reconocer que todo lo que tenemos viene del Señor. Significa devolver a Dios una pequeña parte de todo lo que Él derrama en nuestras vidas. Cuando tenemos un corazón agradecido, ofrendamos y diezmamos con alegría. El dinero no es que sea bueno ni malo. El dinero, el inconveniente es si nosotros ponemos nuestro corazón en él, si nos pasamos la vida buscando y queriendo obtenerlo. Entonces, no está mal el hecho de trabajar por él, pero tampoco podemos vivir toda nuestra vida a son de él, porque en Mateo 6, versículo 19 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Amén. Entonces, con esto les pido que por favor se pongan en pie, y les pido a mis sugieres que por favor pasen para poder recoger los diezmos y las ofrendas. También recordamos a las personas que nos oyen por YouTube de que quien quiera hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas, en la descripción del video aparece la cuenta de ahorros de la vivienda y el número de Paga Todo y Efecto.
Señor, en esta mañana te queremos dar gracias, Padre bueno, porque permites y nos das un día más de vida, Señor. También permites de que tengamos trabajos, tenemos un hogar, no hemos pasado hambre, Señor. Y por eso te queremos agradecer a ti, porque todo lo bueno y todo lo maravilloso proviene de ti, mi Señor. Gracias porque permites que podamos estar aquí delante de tu presencia para también poderte alabar ahora con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Ruego y te pido por aquellas personas que quizás se encuentran en una situación económica complicada, para que tú bendigas este hogar, bendigas a esta persona, Señor, que pueda encontrar un lugar en donde poder laborar, una manera para poder llegar a tener ingresos, Señor, y así de la manera disponiendo de su corazón, también pueda darte a ti ofrenda y diezmo, Señor, porque todo lo que nos das proviene, todo lo que tenemos proviene de ti, mi Señor. Gracias por este tiempo, gracias por las ofrendas, y te pido pues para que des sabiduría a las personas que administran este dinero para poder llegar y seguir extendiendo tu obra por medio de este dinero y de estas ofrendas, Señor. He orado en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Listo, hermanos. No sé si tengamos algún anuncio. ¿Pronto? ¿Sabes algo? ¿No? Ok. Vale, perfecto. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que el Señor haya hablado en sus corazones. Pido al Señor que los guarde, los bendiga esta semana. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo dentro de 8 días. ¿Vale? Hay tintico. Entonces hay tintico para quien quiera, entonces pueden tomarlo y les pedimos el favor de que pueden tomarlo e ir saliendo, ¿vale? Muchas gracias y que el Señor los bendiga.